Costa Rica se encuentra el lugar más intenso del planeta según Nat Geo, una zona con el 3% de toda la biodiversidad que tiene para ofrecer este planeta. En este video nos vamos a adentrar en la selva para explorarla de día y de noche, y además vamos a conocer un pueblo que espera un terremoto cada 40 años y que justamente se encuentra en el año 39. Acompáñenme a descubrir este rincón increíble del mundo. En el video de hoy, además de visitar una de las zonas más salvajes y remotas de Costa Rica, el señor Loncho, que ya muchos de ustedes lo conocerán, el señor del frío, va a volar por primera vez. ¿Qué opina, Loncho? ¿Qué siente? Coméntenos. No hace frío aquí, por dicho. Por lo menos no hace frío. No hace frío. Ya estamos a punto de despegarnos. Vamos a la zona sur de Costa Rica. Volamos desde la zona norte y observemos a Loncho. Básicamente vamos a apreciarlo viviendo este momento. Ya se empieza a mover, Loncho, ya se empieza a mover. Ya nos elevamos, Loncho. Ya estamos volando. Eso fue sumamente veloz. Nosotros vamos para un lugar que se llama Puerto Jiménez. Hicimos una pequeña parada en Golfito y aquí tuvimos que pararnos porque dicen que el clima ya está horrible, entonces tenemos que esperar a ver si mejora para poder salir y aterrizar sin problemas en la selva. Ahora sí, ya despegamos y hasta rayería está haciendo ahorita. Cayeron unos rayos por aquí, esperemos no nos dé uno directamente. Oficialmente llegamos sanos y salvos a Puerto Jiménez y vean lo primero que llama grandemente mi atención. Además de que hay un montón de casas pegadas a la pista donde uno aterriza, aquí está el cementerio. Cualquier cosa, Loncho. ¿De una vez? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más salvajes que hay en todo el planeta, ni siquiera en Costa Rica. Estamos en la península de Osa. Este lugar alberga el Parque Nacional Corcovado, que tiene el 3% de toda la biodiversidad del mundo. Pero aquí pasa algo muy curioso, y es que a pesar de que es un lugar tan impresionante, solo el 1% de los turistas que llegan son nacionales, son de aquí del país. Entonces, hoy nos vamos a adentrar a ver qué nos podemos encontrar en todas estas zonas. Hoy amanecimos navegando en este río que desemboca en el Golfo Dulce, un lugar que también es único en el mundo. Quiero que vean al paraíso al que llegamos, más de 20 kilómetros de playa solo para nosotros. Esto es el paraíso, 22 kilómetros de playa aproximadamente, y además vean qué interesante, esto que está aquí al frente es el Golfo Dulce, es un fiordo tropical. Solo hay 4 de estos en el mundo. En promedio tiene como 200 metros de profundidad. Aquí usted puede encontrar ballenas, delfines, tiburones, ballenas, hasta sirenas. Yo creo que se pueden encontrar en este golfo. Además, aquella punta que se ve por allá es la frontera, ya lo que divide Costa Rica y Panamá. De ahí, unos kilómetros para allá, ya se encuentra el país vecino de Panamá. En la península de Osa nos encontramos con algo, y es que para ir al Parque Nacional actualmente hay que reservar incluso con meses de anticipación porque las entradas están agotadísimas y la gente simplemente llega a Puerto Jiménez o llega a Draque o a Sierpe y va directamente al Parque Nacional Corcovado y sale, no ve todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, aquí a 10 minutos de Puerto Jiménez nos encontramos la Reserva Natural Río Nuevo. Es una fundación que está conservando el bosque. Esto es bosque primario, donde nos vamos a adentrar en un rato. Y este bosque choca con Corcovado. Los animales no saben si es parque nacional o no es parque nacional, simplemente están en todo alrededor. Entonces ahorita nos vamos a entrar acá, pero también nos encontramos algo muy triste, y es que de la calle para allá es una reserva como mixta.
que parte lo tiene el gobierno, parte lo tienen personas. Y vean, por ejemplo, cómo está. Eso es como una finca de ganado. Está completamente talada, no hay un solo árbol, no hay conservación básicamente. Este árbol que está por aquí era como ese que ven por allá. Recientemente lo cortaron y eso está muy relacionado con la falta de empleo, la falta de oportunidades. Son como las maneras que han desarrollado las personas para sobrevivir en estas zonas desde hace muchísimos años. A lo que entiendo va cambiando poco a poco y ahora pues están tratando de depender más del turismo, pero se sigue dando la cacería y la tala ilegal y ese tipo de cosas. Entonces aquí está marcadísima la diferencia, una zona no conservada y una zona completamente conservada en la que nos vamos a adentrar. Vámonos. Por aquí estamos con Jim y con Eddie, que van a ser los guías que nos van a llevar a la montaña. Si nos pica una terciopelo, cualquier cosa, aquí están los culpables. Aquí quedaron. Si nos come un jaguar o cualquier cosa, aquí están. Y esto que ven por aquí no es una pacha, por aquello, no vayan a... no confundan. Esto que ven por aquí es aceite de coco. Me dice Jim que es el mejor repelente que hay en el planeta para garrapatas, mosquitos y todo lo que se encuentra en un bosque primario como este. Correcto. Bueno, se le dice a alguien que sabe sobre entomología, ¿verdad? Después de muchos años viviendo aquí metido entre la montaña, sabemos de que el aceitito un montañés. Total, yendo de la selva, lo mejor es el aceitito de coco para garrapatas, contra garrapatas, para contra todo. Mosquitos, inclusive debajo del mar. Entonces, hasta debajo del agua. Hasta debajo del mar sirve. Vamos a embarrarnos de eso como que fuera un chancho encebado. Entonces, aquí tienen el aceite. Es muy importante. Yo una vez había entrado a Corcovado y había vuelto. Vean como tengo ya sangre aquí. Me están comiendo literalmente. Yo una vez había entrado a Corcovado y había salido con garrapatas hasta en el pelo. Entonces, esta vez no voy a cometer ese error. Nos vamos a llenar de este elixir. Aquí todo puede costar la vida. Y una hoja mal puesta es una mariposa venenosa y se lo come. Así que cuidado donde pone la mano, porque puede ser la última vez que la ponga. Algo que se puede encontrar en este lugar, a diferencia de en otras zonas, es que hay partes elevadas. La topografía permite que hayan como montañitas donde podamos ver los árboles desde arriba, porque me estaba comentando Jim, que es un maestro, que el 60% de la biodiversidad que hay en toda esta zona está arriba en los árboles, las plantas, los animales, los insectos. Incluso Jim, vea para acá Jim, vea para acá, incluso Jim, aquí donde lo ven, ha encontrado especies nuevas que el mundo no conocía y se encontraron aquí en la península de Osa, en Costa Rica, y las registró. Encontró, es más, aquí les van a aparecer los planos que Jim nos va a pasar de lo que encontró. ¿Qué era exactamente? Correcto. Bueno, son dos especies de mamíferos que son arbóreos, estrictamente arbóreos. Uno de los más importantes. ¿Eso qué significa? Que para los el animal mortales. no toca el suelo, o sea, ese animal viven no arriba toca el en los suelo árboles. Totalmente, ¿verdad? Del bosque, vive totalmente en los árboles. Es por eso que la conectividad entre el bosque, el dosel del bosque es muy importante, porque tenemos una gran cantidad de especies, ¿verdad? Que se mueven a través de los árboles y que literal nunca tocan. Nunca están abajo. Por eso esa especie, después de proyectos gigantes en monitoreo, ¿verdad? Que se han puesto cámaras en el suelo, cerca de las patas de los árboles y todo eso por el estilo, esa especie pasó desapercibida. Y usted la encontró en un árbol. En un árbol de más de 30 metros de altura. ¡Qué increíble! ¿Y el otro fue? Un puercoespín. Es un puercoespín. También pasa que el bosque acá es tan denso y los árboles son tan grandes, muchos de ellos superando hasta los 70 metros de altura, que es muy difícil saber qué es lo que hay allá arriba, ¿verdad? Entonces muchas de esas especies pasan desapercibidas. Y eso aplica para insectos, para plantas, para todos los grupos taxonómicos que existen acá. Así que increíblemente se han encontrado especies nuevas aquí en el país y un tico las está registrando. Caminando nosotros tranquilos nos encontramos este tronco al que un gato le clavó las garras. Esto puede tener 1 o 2 centímetros de profundidad y vean el ancho, vean el tamaño de mi dedo, vean el tamaño de la garra. ¿Se imaginan esto en la piel? No queda nada, lo hacen a uno pero despellejado. Eso perfectamente podría ser o un jaguar o un puma y puede que esté por ahí arriba, que se haya agarrado un mono y se lo esté comiendo por allá arriba. ¡Ay! ¡Ay, Loncho! Tranquilo.
Tranquilo, la chita. Ya no juego. No ha pasado nada. No sé si ustedes lo van a alcanzar a escuchar, pero estamos viendo una familia. Yo no sé qué pueden haber, 30 monos araña tal vez. Y como 50 pisotes. Salieron corriendo apenas nos vieron, pero mueven toda la naturaleza. Se escuchan todas las hojas y empiezan a chillar y a correr. Oigan. Ese es el mono araña. Voy a dejarles algunos planos que hemos hecho. Uy, vean, parece que se van a caer donde brincan de un lado a otro. Oigan el estruendo que van haciendo. Este mono araña que nos estamos encontrando, que andan por aquí brincando como locos por todo lado, es el mamífero número 22 más amenazado del mundo. Imagínense que aquí en la península de Osa se encuentra la población de monos araña más grande de toda Centroamérica. Y en la zona se ven amenazados primero porque me cuentan que hay gente que los cazan para dárselos de comer a perros de caza, otros los cazan para comérselos, pero que el problema más grave es que como se están fragmentando los bosques, por ejemplo antes que vimos que había una finca, los monos araña no bajan al suelo, ellos viven únicamente pasándose de árbol en árbol. Entonces cuando hay una finca no es como que ellos bajan, caminan y van a otra zona, sino como que quedan encerrados en una isla, se puede decir, como que el bosque se vuelve una isla en la que ellos se quedan atrapados y ya después no se reproducen entre primos y entre hermanos y poco a poco desaparece increíblemente. Y me cuentan que los parques nacionales que tenemos en el país, a pesar de que son tan protegidos y demás, no tienen corredores que conecten un parque con otro. Entonces son pequeñas islas donde hay una población de animales que eventualmente podría desaparecer. ¿Qué hay aquí, Jim? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sí, tenemos uno de los monos más raros de Costa Rica. Es el mono tití, el saimiri. Es una de las especies más raras de poder observar en nuestro país, debido a que solamente habita desde Manuel Antonio hasta Punta Urica. Sin embargo, muchos de estos bosques ya han desaparecido, entonces son parches donde realmente podemos encontrar esta especie de primate. Y para mí, mono, ajá, es el más bello de todos. Este mono es endémico. Sí, se puede decir que es casi endémico. O sea, la distribución la compartimos con Panamá, esta subespecie. Pero solo hay en esta zona del mundo. Exactamente. Si estos bosques desaparecen, perdemos a este primate para el mundo. Por eso está entre las especies vías en extinción, ¿verdad? Entre las especies que actualmente consideramos en lista roja. Estos monos apenas se alcanzan a ver porque son muchísimos más pequeños que los otros monos que conocemos. Pero igual, se van moviendo en manada, van las mamás con los bebés, van brincando. No sé si logran escuchar cómo se mueven todas las ramas por allá. Es de verdad un momento maravilloso. En medio bosque nos encontramos un ceiba al que yo me voy a acercar con cuidado porque nunca se sabe dónde puede haber aquí una matagüey, en el que vean el tamaño. No sé cuántos metros puede tener de ancho, unos 50, 70 metros de altura. Y estos árboles, además de que generan nubes, que son las que llevan lluvias a otros lugares del mundo, también eran los dioses de nuestros ancestros, de los que habitaban estas tierras hace miles de años. Además, en la península de Osa, de todo lo que hemos visto, se han encontrado restos arqueológicos de que aquí vivían personas hace 2000, 3000 años. Esto que ven aquí es el tipo de puentes que se arman en la selva. Aquí no se desaprovecha nada. Incluso este bejucón que ven ustedes aquí, me dicen que está vivo, que simplemente lo acomodaron. Uy, por un momento sentí que había perdido la vida. Algo me picó. Esto está vivo, simplemente lo acomodaron para usarlo aquí de soporte. Pero este árbol puede medir unos 30 metros de largo, está enorme. Hoy vamos a tener la dicha de ver cómo es que se pone una cámara trampa, esas cámaras con las que registran pumas y jaguares y de todo. Justamente aquí van a poner una en el proyecto. Son así, esta cuestión es contra terremotos, inundaciones, contra todo, y son de batería. Por atrás, así es como funcionan. Hasta que se acabe la batería, ella graba. Todo lo que se mueva o haga un ruido muy fuerte, ella lo va a captar. Entonces ahí queda de todo. Más sí, de todo se encuentra. Hemos registrado desde pumas, ocelotes, dantas. Y bueno, esto es también una herramienta muy importante a nivel de educación, ¿verdad? Incluso me contaban que si entra gente ilegal aquí a buscar animales, quedan ahí grabados y con esa evidencia los atrapan también. La cámara la acomodan aquí en dirección al sendero, que es por donde más probablemente van a caminar los animales, y queda ahí lista, captando todo lo que pase. Y después de caminar unas horas en la selva, vamos a hacer un baño de purificación. ¿Por qué no? Nada más verificamos que no haya un puma por allá, que no haya un cocodrilo o una serpiente por aquí y procedemos a purificarnos en el refugio. Que por cierto, el agua está
prácticamente calientita. Yo creí que iba a estar helada como backside de pingüino, pero no, está delicioso, la verdad. Me podría quedar aquí si no fuera porque mi vida corre peligro. Solo que en este lugar como que pasa algo raro. Solo de meterme me apareció, siento algo en la cara, como que ahora estoy listo para lo que sea. En este río se encuentra esto que es arcilla azul. Vean el color, esto no es tan común y tiene un montón de propiedades. Esto se lo embarra uno en la piel y rejuvenece como 10 años. Así que si ustedes están como yo, así como que la vida ya les pasó por encima, vengan y se embarran de esto por todo lado. Esa es la cura. Nos recomendaron mucho un emprendimiento que hay aquí en la zona que se llama El Fogón de la Abuela. Dicen que hace una comida, pero algo espectacular. Entonces lo vinimos a buscar, solo que se nos vino un aguacero. Entonces hay que pegarnos el carrerón. Entonces de esta mata es la torta que nos vamos a comer ahorita. Literalmente nos vinimos hasta la cocina. Ustedes no tienen idea cómo huele esto, pero me llama mucho la... Uy, Dios mío. Tranquilo, Tarzán. Me llama mucho la atención que esto es sumamente local. Este es un emprendimiento de puras mujeres a las que la abuelita les enseñó a cocinar. Literalmente les enseñó todas las recetas y la gran parte de los platillos se hacen en este fogón, que este es un fogón de verdad. Cuando usted se encuentra un fogón en 2 blocks que está sobre una refri, ese es el de verdad. Me cuentan también que el 90-95% de todo lo que cocinan por aquí es producto local. Todo esto lo consiguen aquí en la zona, se lo compran a productores, entonces apoyan a toda la gente que está alrededor. Aquí tenemos arroz, frijoles, plátano, una torta de huevo con cogollos de ayote y flor de ayote. Esa es una receta definitivamente de la abuela. Y tenemos aquí carnita de cerdo. Vamos a entrarle, que sea buenísimo. Yo tengo una teoría y es que todo lo que se sirve en hoja de plátano sabe rico. Es lo que yo creo. Vamos a ver. ¿Qué opina, Loncho? ¿Qué calificación le da? 10 de 10. Élite. Recomendable, realmente. Estoy demasiado asombrado con esta torta de flor de ayote. Me dicen que a veces las matas de ayote las botan porque no producen y que esta flor que estoy probando ahorita sabe a carne. Esto me sabe a una torta de huevo con carne. La carne de cerdo, Loncho. Tienen que probarlo. La carne de cerdo tiene una miel especial que le ponen aquí. Espectacular todo. Vamos a proceder a abrir un debate en este momento, señor Loncho, con toda la audiencia. Cuéntemele cómo se llama esto que tenemos aquí. Chiribisco. Para mí, Esto es un chiribisco. ¿Ustedes cómo le llaman a esto? Mucha gente le llama apretadito, apretado. Vi que también le dicen topollillo en otras zonas, pero esto es un chiribisco. Y este en específico es de Arazá. Me dicen que es como algo bien único, que tienen aquí una receta bien única. Yo ni siquiera sé qué es Arazá. Aquí les va a estar apareciendo una foto de la fruta. Según yo era naranjilla, pero no es naranjilla. Entonces vamos a probarlo. Qué cosa más rica, por Dios. Tiene como el ácido de una guayaba, pero es dulce. Muy parecido a lo que yo conozco como naranjilla. Está espectacular. Espectacular la comida, súper recomendada, y espectacular la atención también. Ellas son las que están detrás de toda la magia, que no querían salir ahí mucho detrás de las cámaras, pero gracias, de verdad. Qué comida más deliciosa. Estas son las mujeres detrás de todo el proyecto. Bichos, tenemos que hacer una mención especial, honorífica, al Hotel Botánica del Grupo Hilton, que nos invitó a quedarnos aquí como base. Aquí es donde hemos estado estos días en Puerto Jiménez. Es espectacular, es sumamente nuevo, tiene como un año apenas de haber abierto y ustedes tienen que ver la habitación que nos dieron. El hotel son 3 torres en medio de la selva. ¿Qué me iba a imaginar yo que me podía encontrar esto en esta zona? La habitación de nosotros está en el piso 4 y este señor que ven por aquí, de una vez le pedimos una disculpa al Grupo Hilton. Este señor fue el encargado de limpiar el desastre que teníamos. Entonces, así no nos los entregaron, pero bueno.
Aquí tenemos un baño espectacular y esta es la habitación. Esto es casi una casa. Yo podría vivir en este lugar perfectamente, Lonch. O sea, hasta tenemos refricita, tenemos microondas, un armario para que usted se traiga toda su ropa. De verdad que está muy tuanis y además, aquí desde el cuarto piso hay vista a todo el complejo. Vean qué maravilloso se ve desde aquí en medio de toda la selva. Los precios en este hotel varían de acuerdo a la temporada, entonces les voy a dejar la página web en la descripción. Pero por ejemplo, esta habitación en la que estamos en esta temporada va como aproximadamente desde $250 para 2 personas en adelante. Este es el pueblo de Puerto Jiménez en la zona sur. Este es probablemente uno de los lugares más alejados que hemos visitado en Costa Rica. Hemos estado en diferentes zonas de Talamanca, bien adentro, pero así como un pueblo como tal, casi una ciudad, es de las más alejadas y me estoy encontrando muchas cosas curiosas al ser un lugar que está tan lejos de la capital. Estamos como a 7, 8 horas más o menos en carro de San José y eso ha hecho que la gente me cuenta, muchos no quieren salir, pero me cuentan que sea como un lugar abandonado. Es una zona un poco abandonada por las instituciones públicas, hay poco empleo, entonces hace que cuando los jóvenes ya salen del cole, si quieren estudiar, tienen que irse de aquí, o si quieren superarse, tienen que ir a buscar oportunidades a otros lados, los que tienen oportunidad. También esto es algo que no había visto en ningún lugar de Costa Rica, y es que aquí la ciclovía sí funciona. Aquí sí anda la gente en bici por esta callecita y no se meten ni los carros, ni las motos, ni nadie. Marielos es una local, muchas gracias por recibirnos por acá. Con mucho gusto, bienvenidos acá. Muchas gracias. Y me comentaba lo siguiente, oigan qué interesante. Resulta que esta zona en la que estamos, que es parte de Puerto Jiménez, es un pueblito del pueblo, aquí se llama Pueblo Viejo y es popularmente conocido como Gringolandia porque viven muchos extranjeros en la zona. Y en general en Puerto Jiménez hay mucho extranjero. En realidad sí, somos una comunidad diversa en nacionalidades. Sí, me encontraba que a esta zona a los extranjeros les gusta mucho para venirse a vivir, pero por esa misma razón se ha hecho como esta idea en la gente de la zona de que esto es solo para gringos y para nada. La verdad es que hay precios bastante competitivos y lastimosamente me confirmaba Marielos que el porcentaje de ticos que viene aquí es mínimo. Sí, es mínimo, es alrededor de un 1%. Un 1, sí. Imagínense. Y nosotros como Aventuras Golfo Dulce tenemos precios especiales para ticos. En toda esta zona existió algo que era la United Fruit Company. Yo la verdad soy demasiado joven, no sé mucho al respecto, pero era una bananera que empleaba a miles de personas y estas eran como el tipo de casas que le daban a ciertos empleados. Entonces aquí en el puro centro de Puerto Jiménez queda una de esas casas de esta empresa. Vean este paso, se puso bravo el mar. Vamos a ir a conocer otra zona y estamos que nos vamos, Doncho. Legal. Vean el puente, además de que está pegriloso, se picó el mar, como que empezó a hacer viento y se quiere venir una tormenta. Qué miedo, de verdad, como que de repente se quiere venir como un huracán, una tormenta o yo no sé qué. Estaba haciendo sol y vean ahora, vean incluso el mar todo picado, pero eso definitivamente significa que estamos en Costa Rica. Antes les comentaba que cuenta mucha gente aquí en la zona que un problema es que la gente tiene que emigrar y tiene que irse. Entonces les preguntaba yo que las personas que se quedan, ¿qué hacen? Porque Puerto Jiménez es un pueblo costero, como ustedes pueden ver, que las costas también lastimosamente se caracterizan porque también están como muy abandonadas comúnmente. Y extra, este lugar tan alejado, entonces les preguntaba yo que si aquí la gente se dedica a pescar, que si es normal que los jóvenes pues aprendan a pescar y se dediquen a esto, pero me dicen que no, que aquí ya no es común que los jóvenes aprendan a pescar, que hay como una familia que es la que ha pescado desde siempre, pero que no es lo común, que quienes se quedan aquí o se dedican al turismo o se dedican al cultivo de la palma, que es un monocultivo que es como un mal necesario porque da empleo pero le hace un daño al ecosistema. Es todo un tema bastante complejo e interesante y los emprendimientos como los que hemos visto hoy, los que vamos a ir viendo, traen pues nuevas fuentes de empleo a zonas tan hermosas como esta. Otra cosa interesante que me cuentan aquí en Puerto Jiménez es que hay un movimiento de placas que se da cerca de esta zona que está haciendo como que el agua cada vez se meta más en la tierra, entonces cause más erosión. Y esto sí me impactó muchísimo y es que como que la gente aquí ya lo sabe, como que en cualquier momento en esta zona, debido al movimiento de las placas, puede haber un terremoto potente. Es un terremoto que se ha dado como repetidamente cada 40 años y están en el año
39. Como que de hecho hay cierta tensión de lo que pueda pasar cuando llegue ese terremoto. Me dicen que estos rótulos son nuevos. No sé si tiene que ver con que está en el año 39 o qué, pero es una alerta de tsunami, que los tsunamis se vienen cuando hay un terremoto. Este es el nuevo muelle de Puerto Jiménez. Me dicen que esto lo inauguraron hace una semana. Lo estamos prácticamente estrenando. Somos de las primeras personas en pisarlo. Vinimos a ver si nos encontrábamos pescadores o alguien por aquí con quien pudiéramos hablar acerca del tema, pero no hay gente pescando. Hay un muchachón ahí echando la cuerdilla, pero nada más. No se ve la pesca artesanal que es común en las costas. Y oigan esto, eso que ven ahí es una ambulancha. No es una ambulancia, es una ambulancha. Y yo me preguntaba por qué, si Puerto Jiménez está conectado por carretera a Golfito, que es como el pueblo más cercano donde hay un hospital y mejores instalaciones y demás. Y me dicen que es que en lancha es más rápido. Entonces, si es grave, si usted se está muriendo básicamente, lo traen aquí en el nuevo puerto, que ya pasan carros y demás, viene la ambulancia aquí, lo pasan a la ambulancia y sale volado para allá. Solo que yo estaba viendo, si usted no se muere de la enfermedad que lleva, en un momento en que la marea esté así, se muere de la ansiedad de ir allá adentro brincando probablemente. Esto es algo que yo no recomiendo hacer con la marea así como está, pero yo lo voy a hacer por ustedes, únicamente por ustedes. Vamos a ir a dar una vuelta para conocer aquí alrededor del Golfo. Les presento al Keri, que sin conocerlo nada más nos recogió y nos trajo. Uy, cuidado. Nos trajo a ver el pueblo de él desde lejos. Eso si no nos vamos al agua, obviamente. Este es el pueblo. Por ahí está el muelle en el que andábamos. Allá está la famosa ambulancia. Algunos barcitos que obviamente ya los vamos a ir a estrenar. Y todas las embarcaciones que salen aquí a hacer principalmente como pesca deportiva y tours de ballenas. Vean, el mar está pero que se quiere salir aquí. Mejor vamos a ir a echarnos una birra al que me dijeron es el bar más famoso de Puerto Jiménez. Básicamente, si usted viene a Puerto Jiménez y no se echa una birra en la Purruja, que me cae una ola encima. Si no se echa una birra aquí, no vino. Entonces vamos a ir a ver si es cierto. Arrancamos bien. Un rótulo de Imperial es una buena señal de un buen bar. Vamos a ver la entradita. Una entradita turbia también es señal de un buen bar. Presencia de madera. Efectivamente tenemos barra de madera. Tenemos cumbia sonando, salsita. Efectivamente, amigos, acabamos de encontrar una joya en el sur de Costa Rica. Además, este bar, por lo que estoy viendo, yo ni siquiera sé si es legal que esté aquí. Allá al frente está el mar y aquí atrás está el manglar, un bar con vista al manglar. Prácticamente está levantado sobre el manglar, así que más puntos de epicidad. Si ustedes son de Puerto Jiménez, confirmen aquí si es real, que aquí es donde se arman las mejores fiestas puertojimeneñas. Ahora sí, bichos, aquí tenemos un águila. Salud por todos ustedes y porque no nos hundimos ahorita en el mar. En este momento no sé si es una buena idea. Vamos a proceder a poner, grábeme aquí por favor, Loncho, la 4x4 porque vamos a pasar un río. No tenemos buenos recuerdos pasando ríos de noche, pero vamos a mandarnos porque nos vamos a ir a entrar en el bosque a buscar animales. Así que, uy, que no salimos. Casi. 4x4 de nuevo porque vamos a pasar un segundo río. No sé en dónde nos estamos metiendo. Hay que entrarle medio ladito. Ya me escribieron ustedes la otra vez. Ay, papá. Uy, aquí se pone, pero ¿de ahí qué? Que por cierto, aprovecho para decirles algo bien curioso que me pasó la otra vez. Y es que a raíz del video que subí en Ostional, mucha gente me criticaba y me cuestionaba que para qué metía mi humilde carrito por ahí, no sé qué. Así que aprovecho para decirles, el enfoque no debería estar en si yo soy un buen chofer o en la marca de mi carro. El enfoque debería estar en que esas calles no deben estar así. Imagínense la gente de Nosara lo que pasa todos los días. Imagínense los carros y las motos como se desbaratan. Me da tristeza que se enfoque en eso y no en el verdadero problema. Loncho, díganos su opinión, por favor. En este momento realmente hay que estar muy loco para lo que vamos a hacer y voy cagado. Tengo miedo. No decir que no. Tengo miedo. Muy bien, Loncho. La vida hay que ser sincero. Eso es. Ir a meterse en una montaña hasta ahora, weón. Primaria, donde hay jaguares, pumas.
La galaxia entera. Negativo. Por ahí no paso. Vámonos. A mí me hace gracia porque Loncho le anda huyendo al puma y al jaguar y nosotros más bien lo andamos buscando. Otro paso de río, pero este ya es a pata. Vamos cruzando, esperemos que no se nos meta el agua. Ya se le metió. No, ya me entró, ya me entró. No, 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 no. No. Alumbre, Loncho, la bota. Alumbre la bota. Una vez cruzado ese río ya vamos a entrar en bosque primario a buscar animales, y algo muy interesante es que podemos hacerlo porque esto es un refugio que pega con Corcovado. Es el mismo refugio al que vinimos de día, solo que en otra zona, y como esto no es parte del Parque Nacional sino que pega con el Parque Nacional, se puede entrar de noche porque a Corcovado no se puede entrar de noche, hay una ley que no lo permite. ¡No lo puedo creer! ¿Qué nos estamos encontrando aquí en la entrada? Sí, claro. Bueno, acabamos de encontrar a la famosa Agalignis calidrias, la forma endémica que tenemos acá en la península Osa. En español, ¿qué nos encontramos? Sí, la rana de ojos rojos del país. Tal vez Esa es la que representa Costa Rica. La que usted ve en el aeropuerto, ¿verdad? Ajá, Representada en varias partes. Y bueno, yo creo que es como la rana más famosa de nuestro país, Ok. ¿verdad? Por su belleza. Entonces, sino que también hemos encontrado los renacuajos, ¿verdad? Y una masa de huevos también. Entonces, nada, disfrutar una de las especies más emblemáticas de nuestro país. ¿Qué está haciendo Jim? ¡No! ¡Jim, no! ¡Lo vamos a perder! ¿Qué es eso? No, no se me arrime mucho, Jim. ¿Cómo que no? ¡No! 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 ¿Cómo que no? ¿Por qué? No hace nada. Amigos, esta fue la última vez que se vio a Jim y yo no tuve la culpa. Uy, 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 uy. ¿Qué es eso, Jim? Es una araña látigo. Araña látigo. Exacto. Es ¡Qué un miedo! tipo de arácnido, pero es totalmente inofensivo para nosotros. Simplemente es feo. Simplemente es feo, exactamente. Solo por eso la gente ya no lo quiere. Pero sin embargo es totalmente inofensivo para el ser humano. Esto que tienen aquí es un pseudofasmátido. No, mentiras. No tengo ni idea. Yo solo repito lo que me dijo Jim. Parece un pedacito de palo, pero es un insecto de palo. Es un bicho palo, exactamente. Vean. Dentro de estos grupos, ¿verdad? Lo más interesante es que eso es un grupo bastante antiguo. Debido a que tiene la característica de que mantiene alas, ¿verdad? Muchos de los juanpalos, lo que conocemos como juanpalos, ya no tienen alas, ¿verdad? Eso quiere decir que esta característica de tener alas es muy, muy primitivo. Son grupos que lamentablemente aquí en Costa Rica los seguimos matando porque piensan que la gente lo pica y que seca la mano, ¿verdad? Hay muchos mitos. Hay una creencia de que seca la mano, de hecho. Exacto, eso es mentira, son totalmente herbívoros, o sea, no comen plantas, no pican, no hacen nada más que comer plantas, ¿verdad? Entonces, ese mito que existen sobre ellos es totalmente falso. Que ya saben, no lo maten. Exacto, Si no lo hay que ven por matar ahí. a los insectos. Son- Espántenlo rápido y corran, pero no lo maten. Vea qué interesante su camuflaje, tiene como un líquen verde. Para que parezca un palo, Correcto. justamente. Sin embargo, es una imitación, ¿verdad? Casi coincidencia de que este bicho parezca una ramita en el bosque. Yo solo le pido a Dios que esta bicha no me brinque encima porque imagínense, aquí ruedo para allá abajo. Esta que ven es la rana más grande de Costa Rica, es la rana toro, y ya una de este tamaño que le arrimaría la mano para que ustedes la comparen, pero mejor en esta ocasión no. Puede medir unos 15, 20 centímetros tal vez. Ya una bicha de esta se come hasta un ratón, para que se hagan una idea. Loncho, dale cuidado porque ya una de ese tamaño se lo come. O me la como ya. La tira al sartén. Loncho, ¿usted sabía que aquí en este bosque de vez en cuando sale la mona? Me diga eso, caballo. La mona y la tulevieja salen aquí en este bosque, Loncho. Hay que andar bien atento porque si no hay que salir corriendo, Loncho. Ya, yo lo he botado. Vean qué nivel, andamos esta luz, bueno, andamos una manada. El guía anda esta luz especial y vea cómo se ven los alacranes. ¿Por qué alumbran así, Jim? Realmente es un misterio, no se sabe por qué o qué función, Wow. ¿verdad? Tiene cuando uno alumbra los escorpiones con luz ultravioleta, es un misterio. No se Realmente sabe. nadie sabe por qué, ¿verdad? Sin embargo, puede ser de que hay ciertos colores que nosotros no vemos, ¿verdad? Que ellos sí lo utilizan para poder comunicarse entre ellos, pero en la noche realmente es el por qué sigue siendo un misterio de que los alumbran, o rebotan el color ultravioleta. Quiero ver si logran escuchar un sonido. Oigan, no sabemos qué es eso, pero creemos que viene detrás del Loncho, que viene aquí de último, por eso lo dejamos atrás. Vamos a ofrecerlo en sacrificio. Uy, ni idea, ni Jim sabe qué es lo que suena. Eso no es un buen indicio. ¿Será que es el chupacabra? El chupacabras viene por Loncho. Esta araña que ven aquí es la araña
pescadora. En teoría camina sobre el agua, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a ver cómo le va a arrimar la mano así. Uy, literalmente caminó, vean allá donde está. Tenemos una serpiente, bichos, y apenas es que se ve, es como un chilillo, se camufla perfectamente. El color la delata un toquecito a esta, pero vean lo delgadita que es, vean la cabecita. Esta es una bejuquilla y se come hasta una rana, increíblemente en ese cuellillo. Entra una rana, huevos de rana, insectos pequeñitos, pero qué increíble encontrar una serpiente aquí en la noche. No, Jim, no. Ay, véala. Qué bien, Jim. Le dicen Jim Irwin aquí en Puerto Jiménez. Vea cómo se suspende en el aire. Me imagino que todos los músculos están hechos para pasarse de rama en rama. Vean cómo se levanta. Vea cómo se mueve perfectamente a través de las plantas, ¿verdad? Vean, sí, vean cómo. Es una especie Vean cómo se. Sí, tiene razón. Vean cómo se agarra a la hoja. A algo que normalmente es demasiado frágil. Los músculos le permiten agarrarse a la hoja. Vean cómo avanza entre una hoja de plátano. Qué impresionante. Algo muy importante es que obviamente después de ver un animal, apreciarlo y demás, lo liberamos. Simplemente lo dejamos en la ramita donde estaba y listo. No lo estresamos ni le causamos ningún tipo de daño. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Por aquí abajo en la descripción les voy a dejar información muy importante de todos los lugares que visitamos, los contactos, incluso si ustedes quieren, por ejemplo, ir a hacer voluntariado con la Fundación Biosur a la zona del bosque donde nos adentramos, que hay todo tipo de animales. Si quieren donar también para apoyar a esa fundación, todo se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Este primer video apenas adentrándonos en esta zona. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se echó una birra en la Purruja.